encuentren bien. Mi nombre es Luciana Iturbe Ortiz y hoy vamos a estar leyendo la biografía de Roberto Clemente. Y no la voy a leer yo sola, la voy a leer junto a un grupo de promotores de lectura del municipio de Carolina del programa Cuéntame Gigante Mío. Así que esta biografía que vamos a leer se llama Clemente, Corazón de Pueblo. Fue escrita por la escritora carolinense Wanda de Jesús Arbelo e ilustrada por Rosa Colón. Así que si ustedes quieren conocer la vida de Roberto Clemente, vamos a escuchar este cuento. El 18 de agosto de 1934, en el barrio San Antón en Carolina, aunque no era Navidad ni Día de Reyes, allí estaba Melchor. Y aunque no era el Melchor de los Reyes Magos, estaba allí para ver a un niño, a su hijo que acababa de nacer. Quería ver al pequeño Roberto. 30 años después, Roberto, ahora grande en cuerpo y en espíritu, será el mago que todos querían ver. Verlo batear, verlo saltar, verlo lanzar, verlo sonreír y verlo correr. Roberto Clemente Walker, hijo de Luisa Walker y de Melchor Clemente, fue el pequeñín de su casa. Luisa, su mamá, había enviudado muy joven. De su primer matrimonio habían nacido Luis y Rosa, los hermanos mayores de Roberto, y hermanos completos que nadie es hermano a medias. Luego, al casarse con Melchor, la familia aumentó, y así llegaron Osvaldo y Justino y Andrés y Ana Iris. Aquella mañana de agosto en que su padre lo esperaba, nació finalmente Roberto. Entre sus hermanos, fue el séptimo al llegar. Años después, sería de los piratas el 21, y en el corazón de su pueblo, el número 1. Era agosto del 1934, 6 años después del devastador huracán San Felipe y 2 años después del San Cipriano. Eran años de la Gran Depresión, años difíciles de pobreza, desempleo y explotación. Los obreros exigían justamente su derecho a condiciones dignas de trabajo. En el 34 inicia la huelga de los trabajadores de la caña. En el 35, la de los obreros de los muelles. Para ellos escribiría nuestra gran Julia de Burgos. Somos puños cerrados. Algunos dicen que hay huelga en los muelles. Y nosotros decimos que hay mucho trabajo. Nuestras mentes trabajan. Nuestros pechos trabajan. Nuestros puños trabajan. ¿Tiene un obrero el derecho a exigir trato justo? Por supuesto que sí. Años más tarde, Roberto, un obrero del deporte, lo exigiría también. De su padre Melchor, aprende Roberto el valor del trabajo y trata con justicia a los demás. Primero obrero y luego capataz en la central azucarera Victoria. Melchor trabaja de sol a sol y es justo y solidario con los obreros que laboran con él. De su madre Luisa, aprende Roberto el valor de servir y ayudar a los demás. De ella aprende a enfrentar con valentía y fortaleza de espíritu los dolores más grandes que te puede dar la vida. Era Roberto todavía un bebé cuando su hermanita Ana Iris muere en un accidente, mientras jugaba en el patio de su hogar. 20 años más tarde, su querido hermano Luis moriría también de un tumor cerebral. Fueron momentos tristes, tristísimos, terribles, dolorosos. Aunque un accidente con fuego le había arrebatado a su hermanita, tiempo más tarde, con apenas 12 años, Roberto salvaría de un accidentado auto en llamas a un indefenso hombre herido. Apenas comenzaba su adolescencia y ya pensaba Roberto que, si tienes la oportunidad de ayudar a alguien y no lo haces, estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra. A los 12 años ya Roberto vivía y respiraba béisbol. Convertía en pelota todo lo que encontraba en su paso. Una bola de papel, una chapita, una lata. Convertía en bate todo lo que hallaba. Una rama, un palito, una escoba. Convertía en guante todo lo que encontraba. Bolsas de café molido, vacías y olorosas. De noche, junto a su cama, rebotaba en la pared una y otra vez su bolita de goma. Lo hacía con calma, como con calma contestaba cuando lo llamaban. ¡Roberto! ¡Ay!
Un momentito. Y por eso siempre le dijeron Momen. En su escuela elemental, la doctor Clemente Fernández comenzó a practicar otros deportes. En su escuela secundaria, la Julio Vizcarrondo, ya Roberto era imparable. Jugaba baloncesto, balompié, triple salto, salto a lo alto, jabalina, 400 metros lisos y relevo. Ganó en las justas interescolares de escuelas superiores y fue un héroe en el torneo de béisbol de su región. Sin más jugadores disponibles, brevemente lesionado y muy adolorido, se ofrece a salir del banco y batear. Conecta un hit en su primer turno y gracias a él ganan el juego. Poco después, Roberto comienza a jugar con el equipo AA de Juncos. Solo tiene 17 años. Con ellos, gana ese primer año el campeonato de béisbol aficionado. Apenas tiene 18 años cuando firma contrato con los Cangrejeros de Santurce. Su promedio de bateo llega a .344 y ya no puede pasar desapercibido. De Estados Unidos le llega su primera oferta para las grandes ligas. Allí lo asignan al Montreal, un equipo de ligas menores. Por ser tan bueno, lo ponen a jugar muy poco. No quieren que otro equipo lo vea y se lo roben. Roberto se enfurece, pero aguanta. Recuerda la disciplina y la paciencia de doña Luisa. Pero alguien lo ve. Era imposible no verlo. Y los Piratas de Pittsburgh le ofrecen un contrato. Y así, en el 1954, ya en las grandes ligas, comienza Momen a conocer la fama y también a conocer el discrimen. Por ser negro, por ser latinoamericano, por ser puertorriqueño. Habían pasado ya 7 años desde que finalmente habían permitido a un pelotero negro jugar en las grandes ligas, al gran Jackie Robinson. Y aunque 7 años es bastante, era casi nada lo que había cambiado el racismo en todo ese tiempo. Desde su primer momento en Estados Unidos, Roberto había defendido el derecho al trato justo y equitativo. Detestaba el discrimen, las comparaciones, el trato condescendiente y el intento de asimilarlo a una cultura que no era la suya. En una entrevista le dijeron: "Eres como Willie Mays cuando joven, pero juego como Roberto Clemente", aclaró. "Te llamaremos a Bob", le anunciaron. "No soy Bob, soy Roberto", insistió. Y unos vieron como arrogancia lo que en él era dignidad. Pero eso no lo detuvo. Siempre supo que era importante hablar, luchar contra el discrimen, ser la voz de los que no son escuchados. Y al hacerlo solo pensaba: si tienes la oportunidad de ayudar a alguien y no lo haces, estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra. Su fama como pelotero crece poco a poco. Miles de niños y niñas van al parque a verlo jugar. Le piden autógrafos, se retratan con él. Otros, que no pueden ir, lo ven también en cada ciudad que juega. Roberto visita los hospitales, allí habla con los niños, les da esperanza, les da alegría. Sabe cuánto lo necesitan y lo visita porque piensa: si tienes la oportunidad de ayudar a alguien y no lo haces, estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra. En 1960, gana con los Piratas la Serie Mundial contra los Yankees de New York. En 1961, conecta el hit número 1000 de su carrera, gana su primer título de bateo, le dan su primer guante de oro y participa de su primer Juego de Estrellas. Es un orgullo inmenso para Puerto Rico. El trabajo como pelotero es arduo. Aunque ama jugar, los viajes son agotadores. Aunque ama visitar los hospitales, el discrimen es terrible. Aunque ama la pasión del público, y el estar lejos de su patria y de su familia es muy difícil. Por eso, cada año regresa a ella y juega en la pelota invernal. A veces con Santurce, a veces con Caguas, a veces con San Juan. En el 1964, de paseo por su amado pueblo de Carolina, Roberto ve a la joven que sería el gran amor de su vida y la madre de sus 3 hijos, Vera Cristina Zavala Serrano. El 14 de noviembre de 1964, en la iglesia San Fernando del pueblo que los vio nacer a ambos, se casan Vera y Roberto.
Afuera se congregan cientos de personas de todas partes de la isla, que solo quieren saludarlos y compartir con ellos su alegría. De este amor nacen Roberto Luis, Luis Roberto y Roberto Enrique. Ya nunca se volverán a separar, hasta 8 años después, cuando el destino lo convirtió en inmortal. Cada vez que regresa a Estados Unidos y a pesar del dolor de espalda que lo atormenta a causa de un viejo accidente de auto, Roberto el pelotero es imparable. Acumula títulos de bateos, guantes de oro, cuadrangulares, triples, dobles y sencillos, bases robadas, juegos de estrellas y hasta el título del jugador más valioso. Cada vez que regresa a Puerto Rico, Roberto, el ser humano, es imparable. Crea un programa de clínicas de béisbol a las que asisten miles de niños de toda la isla. En ellas, él los recibe con su ejemplo, sus charlas y sus abrazos. Visita hospitales y comparte su tiempo y su dinero con quien lo necesita. El 24 de julio de 1970, en el Three Rivers Stadium de Pittsburgh, se celebra la Noche de Roberto Clemente. En este homenaje que Roberto agradece en español, pronuncia frente a todos lo que para él es su lema de vida. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien y no lo haces, estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra. En 1971, a los 37 años, gana el título del jugador más valioso en la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore. Al año siguiente, el 30 de septiembre de 1972, Roberto conecta su hit número 3000. Parado Masla. Hace el wind-off, ahí va el lanzamiento, le tira y ahí va una línea tremenda. Entra Messi César, la bola pica, va a dar contra la pared, el hit número 3000. El primer latinoamericano en lograrlo. 2 meses después, en noviembre, Roberto viaja a Nicaragua como dirigente del equipo de Puerto Rico en la 20ª Serie Mundial de Béisbol Aficionado. Era su segundo viaje a este país hermano. Allí, en una de sus acostumbradas visitas a los hospitales, conoce a Julio Parrales, un niño de apenas 12 años que había perdido una pierna en un accidente de tren. Ayuda a recaudar el dinero necesario para comprarle una prótesis y le promete que estarán juntos en el parque la próxima vez que regresa a Nicaragua. Y luego, como cada año, regresa a su Puerto Rico para pasar las Navidades en familia. El sábado 23 de diciembre de 1972, Puerto Rico y el resto del mundo amanece con una noticia terrible. Esa madrugada, un fuerte terremoto había sacudido a Nicaragua. Más de 300.000 personas sin hogar, más de 20.000 heridos, más de 10.000 muertos. Roberto se siente terrible. Solo piensa en el pueblo y en la gente que lo había recibido con tanto cariño. ¿Cómo estaría el pequeño Julio? ¿Cómo estarían sus amigos nicaragüenses? De inmediato, en Puerto Rico y en muchos otros países hermanos, se comienza a organizar el envío de alimentos y medicinas. Cuando le piden ayuda a Roberto, él acepta sin dudar y nace así el Comité Roberto Clemente Pro Nicaragua. Miles de personas solidarias con el pueblo hermano comienzan a llegar a los centros de acopio, llevando sus donaciones. Roberto, al igual que cientos de voluntarios, ayuda a organizar lo que allí se recibe. Pronto empiezan a salir los primeros envíos. Entonces les llega otra noticia. En Nicaragua, el general Somoza, el tachito dictador vil y mezquino, se apropia de todo lo que se envía, mientras en las calles niños, mujeres y hombres mueren de hambre y desesperación. Lleno de indignación y coraje, Roberto decide llevar él mismo todas las donaciones, para asegurarse así de que lleguen a quien las necesita. Ese 31 de diciembre de 1972, al montarse en el avión con Arturo, Ángel, Jerry y Francisco, luego de despedirse de su amada Vera y de sus pequeños, Roberto Luis, Luis Roberto y Roberto Enrique, Roberto honraba con sus actos sus propias palabras. Pocas horas después, todo Puerto Rico recibía al año 1973, con otra terrible noticia. Apenas minutos del despegue,
había caído al mar el avión en el que iban Roberto y sus compañeros. Cientos de personas se congregaron en la playa a implorar un milagro. Otros cientos ayudaron en la intensa búsqueda de sobrevivientes. Mas Roberto, con solo 38 años, nunca apareció. Se había convertido en inmortal, en mito, en historia. Y entonces sí se dio el milagro. Nunca apareció su cuerpo, pero su espíritu se fue reproduciendo en borbotones y por todas partes. Fue entonces cuando su vida, tan breve pero tan bien vivida, se convirtió en inspiración y fuerza para todos. El 21 de marzo, a solo 3 meses de su partida, es electo en votación especial como miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, sin esperar los 5 años reglamentarios. Ese día se le otorga su nombre al premio monetario más importante de este deporte, el premio Roberto Clemente. Desde entonces, nacen en todo el mundo proyectos e iniciativas solidarias que en su nombre hacen el bien, y al hacerlo honran lo que de él aprendimos. Si tienes la oportunidad De ayudar a alguien, Y no lo haces. Estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra. Si Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien y no lo haces, estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra.